Salmo 51, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Es palabra de Dios? ¿Cuántos creen que necesitamos un corazón nuevo? Vamos a orar. Señor y Padre, queremos darle las gracias porque nos permite, Señor, la libertad de abrir su palabra en esta noche. Queremos suplicar que el Santo Espíritu nos acompañe y que lo que estudiemos en esta hora nos permita edificar nuestra vida. Por favor, permítanos ser capaces de escuchar y discernir su voz. Que todo lo que hablemos aquí lleve su sello y su aprobación. Gracias por todo. Nos ponemos en sus manos de amor en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Hermanos, vamos a recordarle a los niños, tienen su atención especial en el salón donde la maestra Stephanie hoy nos va a ayudar con la atención de los niños. Vamos, todos los niños, al terminar habrá un refrigerio para todos. ¿Ok? Un refrigerio para todos. Si quiere, vengas, hermana. Vamos aquí en la motivación, ¿verdad? Que vayan contentos. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y quiero decirles una cosa. Cuando hablamos de la necesidad de revivir, obviamente estamos dando por sentado que usted ya vive. ¿Ok? Revivir significa volver a la vida, darse una segunda oportunidad. Porque, hermano querido, tener vida o respirar no significa que usted está disfrutando de la vida. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y ¿qué cosa? Y la vida. Es decir, si yo no estoy con Jesús, yo no estoy viviendo. Estoy sobreviviendo. Esa es una gran diferencia. Sobrevivir es andar arrastrándose en esta vida. Sobrevivir es intentar vivir. Sobrevivir es hacer de cuenta que vivo, mas te estás frustrando todos los días, porque cada día que pasa, cada amanecer que tú observas, de repente llega una pregunta y te dices a ti mismo, ¿qué hago aquí? ¿Para qué existo? ¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué no le encuentro un sentido a la vida? Por eso la temática de esta semana, revive, revive. Esta noche vamos a estudiar la historia de uno de los personajes más célebres de la Biblia. ¿Cuántos de nosotros sabemos de la historia de David y Goliat? ¿Alguien ha escuchado la historia? ¿Tú has escuchado la historia de David y Goliat? Bueno, vamos a leerla posteriormente. David, que es el jovencito que tú ves ahí, la historia bíblica relata que es uno de los héroes bíblicos. ¿Por qué un héroe bíblico? Brevemente les menciono. David fue el representante del pueblo de Israel contra los filisteos. Y los filisteos tenían dentro de sus filas unos gigantones. Este servidor se queda chaparro en relación a los hombres que peleaban. Y había uno que se llamaba Goliat, que injuriaba al pueblo de Israel. Y David un día miraba que ninguno de los soldados de Israel se aventaba. Todos tenían, ¿qué cosa? Todos tenían miedo. Oye, ¿quién le va a entrar a ese gigantón? ¿Verdad? ¿Cómo le vamos a pegar? No, y era todos los días que Goliat venía e injuriaba al pueblo, desafiaba a Dios, blasfemaba contra Dios y todos nada más de espectadores. Pero dice la Biblia que un día David se animó y dijo, no, Señor, yo no voy a permitir que esto siga pasando. Así que dice la Biblia que él se preparó y primero quisieron ponerle una armadura, ¿verdad? Como los soldados de la antigüedad. Le pusieron su coraza, le pusieron su casco, le pusieron su escudo, pero como estaba tan chiquito, todo eso le quedó demasiado grande, así que mejor se lo quitó, fue al río y encontró ¿cuántas piedras?
5 piedras y se les echó un bolso y traía una onda. ¿Sí saben? Sí, ¿ustedes conocían las ondas? Claro que sí, ¿verdad? Usted las hacía, ¿verdad? Con eso hacía sus travesuras usted, ¿verdad? ¿Verdad? Yo no las conocía hasta que fui una vez allá al rancho con mis primos y ellos sabían usar las ondas y sí, cierto, sí funcionan. Usted, esa es la resortera. O luego agarramos una bola, un palo y hacíamos una pelota de lodo y entonces le poníamos la pelota y salían volando. En eso nos divertíamos. Pero la onda, hijito, agarrabas y nada más. David tenía tanta experiencia con esa arma y con eso él se defendía. Y entonces agarró una piedra lisa, dice la Biblia, y cuando vino el gigante desconfió tanto. ¿Qué le va a hacer ese pedazo humano? Agarró, se quitó el casco y en ese momento David agarró y ¡fum! Le tiró y ¡pah! Le pegó aquí en el centro, entre ceja y ceja se lo puso y mira el gigante ¡pum! Cayó y ahí está el cuadro. David agarró su espada, le mochó la cabeza y todo el pueblo de Israel fue contra los filisteos. Y a partir de ahí, David se convirtió en el héroe. Hoy Estados Unidos tiene un nuevo presidente. Bueno, una propuesta para presidente. Y es el chamaquito de 21 años que llevó Jürgen Klinsmann al mundial. Porque ese muchachito lo metieron de último momento, ¿no es cierto? Ya no lo iban a llevar al mundial. Klinsmann tuvo que decidir entre un hombre de experiencia y ese jovencito que puso en la central hoy contra Ghana. Y dicen los expertos que a la hora de jugar, ese hombre jugó magnífico y le dio el gol de la victoria a Estados Unidos contra Ghana en el último minuto, en el último suspiro, después de que Estados Unidos sufrió para vencer a Ghana, para sostener los combates contra Ghana. Un muchachito fue un héroe, un muchachito fue un héroe. Y entonces todo mundo vitoreaba al David porque David había vencido al gigante Goliat. Y hermano querido, cuando uno piensa en los héroes, los niños inmediatamente se identifican. Y mi hijo es uno. Un día yo le compré a mi hijo, andaba aquí en Oregon, todavía no me venía a vivir, mis hijos estaban en México, así que yo dije, ¿qué le voy a llevar a mi hijo? Y entonces me llevaron a una tienda que está aquí en frente de la conferencia, y ahí es una tienda bíblica, librería bíblica, y entonces vi que había unos muñequitos así de Goliat y David, y se los llevé, y le gusta mucho a él, a la fecha todavía los conserva, y él se los trae, y son los juguetes que él utiliza los sábados. Ese juguete o en la iglesia, no los puede usar en otro momento, solamente son para él. Pero lamentablemente la violencia está todo lo que da, ¿verdad? Así que él, aunque sean juguetes bíblicos, está y ahí se está peleando el David contra el Goliat. Así es, ¿eh? Un día cuando era chiquitita me dijo, papá, yo maté a ti. ¿Qué? Papá, yo maté a ti. ¿Qué me dijo este? Le dije a la vieja. Le dije, ¿qué me dijo este? ¿Qué dijiste, Sabiel? Papá, yo maté a ti. ¿Y qué me está diciendo? ¿Que me vas a matar a mí? Sí, tío. No, tú no me vas a matar. Ah, que sí, yo te voy a matar a ti. No, yo no, tú no andes diciendo eso, chavo. ¿De dónde sacaste eso? Ah, que sí, yo te voy a matar a ti. Yo, David, tú, Goliat, yo matate a ti. Así decía él, de chiquitito. Porque era la historia que impresionaba su vida. David y Goliat. Imagínate, ¿quién no quiere ser como David? David era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios. Y ese hombre estaba distinguido en la historia bíblica como un joven especial. Y mi hermano querido, todos los que estamos aquí tenemos un propósito de vida. Y para Dios, tú eres la cosa más linda y más maravillosa que existe. No importa lo pecador que seas, no importa el pasado que tengas, Dios no te mira como lo que eres. Dios te mira como lo que llegarás a ser. Porque los hombres pueden ver el exterior, pero el Señor, ¿qué cosa? Mira tu corazón. Y cuando nosotros entendemos eso, mi hermano querido, yo me quito un peso de encima, porque entonces yo entiendo que ante la vista de la sociedad yo puedo ser un pecador, yo puedo ser un perdido, yo puedo ser un prejuiciado, yo puedo ser lo que tú quieras, pero delante de la presencia de Dios yo puedo llegar a ser un hombre
o una mujer conforme a ¿qué cosa? Conforme al corazón de Dios. Este joven se trataba de un perfecto desconocido que un día lo ungieron como rey de la nación. Había llegado la fama de David que incluso se olvidaron de Saúl, el rey actual. Y dijo el pueblo: no, señor, vamos a nombrar al rey David para que él nos dirija. Imagínate si fue capaz de vencer a ese gigante que él espera al pueblo de Israel. Él tiene poder, tiene autoridad, tiene valentía, que son las características que cualquier líder debe tener. Este es. Claro que eso le llevó a David un conflicto, un pleito que le duró muchos años. Pero David finalmente cumplió con el propósito de Dios. Se convirtió ¿en qué cosa? En rey. Y hermano querido, ¿quién se iba a imaginar que el personaje principal de la historia, este que vamos a estudiar el día de hoy, fue el que derrotó al gigante, se convirtió en rey y ahora él tiene éxito, dinero y una fortuna verdadera? Sin embargo, hermano querido, cuando estás en lo más alto, en la cumbre más alta de la vida, de repente cometes errores. Hoy podemos decir que la condición del hombre no es el ideal de Dios. Hoy tenemos que señalar que el hombre, como estamos hoy actualmente, hermano querido, lamentablemente no somos ni siquiera una pincelada de lo que Dios cree. Ayer, que era Día del Padre, a alguien se le ocurrió postear en el Facebook. Yo de repente busco material que me sea útil y muchos de los materiales que presentamos en la iglesia los agarro gracias al Facebook. Pero una amiga de Monterrey, Nuevo León, que no voy a decir el nombre porque capaz me vaya a ver, subió uno que me ganó la curiosidad y lo vi. Yo desde el principio vi que el título era bastante fuerte, pero dijeron, el título decía más o menos así, ¿cómo se llama? Denlo a conocer para que este hombre lo metan a la cárcel, lo que no debe ser un papá, porque era el Día del Padre. Y dije yo, ay, a ver qué va a hacer, a ver si me sirve. Yo nomás aguanté verlo 2 minutos, duraba 7. Ayer me tenía la mente saturada y no me podía quitar la mente de la cabeza. Por eso es importante lo que vemos. No todo lo que ves es bueno, no todo edifica tu mente. Si hay cosas que te dañan, hermano querido, quítala. Y se trata nada más y nada menos de un señor. Imagínate, un señor. Yo creo que él estaba borracho. Yo creo que estaba borracho. Pues no me cabe en la cabeza lo que hizo. Con un bebecito chiquitito como de 2 añitos, le estaba enseñando a ser hombrecito, a defenderse. Y entonces le decía el hombre, le decía, defiéndete. Y el niño estaba llorando porque estaba tímido y lo empujaba, pero le daba unos aventones que lo mandaba hasta allá. Que me pegues. Y el niño no quería pegar, que me pegues. ¡Pum! Le da una cachetada. Que me pegues, mira así, ¡pum! Y lo avienta. Una criatura de 2 años. Ay, Dios mío, pero mira, hasta me ponía, no, ya esto no lo puedo terminar de ver. Porque la condición del hombre está en decadencia. Es increíble cómo en la naturaleza animal podemos encontrar incluso mejores comportamientos que nosotros los seres humanos. Impresionante. Impresionante. Yo creo, Dios tenga misericordia de ese niñito que fue grabado. De veras. Y así como él, ¿cuántos hijos sufren a causa de sus padres? Pero no solamente de los padres, del ser humano. ¿En qué mundo vivimos que hoy por hoy nosotros podemos darnos cuenta que efectivamente el hombre hoy día está deteriorado? La Biblia dice en Isaías capítulo 1 versículo 6, somos como una llaga podrida. Así lo dice Isaías capítulo 1 verso 6. Somos como una llaga podrida. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 4,
hemos transgredido la ley de Dios, es decir, constantemente nos inclinamos hacia el mal. Nuestra naturaleza no es hacia el bien, es hacia el mal. Y por esa razón, Santiago capítulo 4, versículo 7 también dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, de manera natural, aunque sepas lo bueno, no lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque tú de manera natural no está en tu naturaleza, no lo quieres hacer, no estás programado para hacerlo. Tú necesitas un cambio total, radical de corazón y de mente. Y eso solamente lo puede hacer el Señor. Por eso la historia del rey David es un ejemplo de lo que tú y yo podríamos aprender en esta noche. ¿Cómo y de qué manera podemos ser restaurados a la mismísima imagen del Señor? ¿Cómo podemos recuperar ese título que significa un hombre y una mujer conforme al corazón de Dios? ¿Cómo? Para ello, primero tienes que entender cuál es nuestra condición. El rey David es la historia de un rey próspero. Inició después de un acontecimiento que marcó la historia del pueblo. Y ahora Israel se encontraba en plenitud porque gracias al líder que habían escogido y que Dios había permitido que él se convirtiera en rey, este hombre trajo prosperidad a su pueblo. Es el tiempo en el que salen los reyes a las guerras, de acuerdo a 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1, y gobernaba y lo hizo con éxito. Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 11 para tenerlo ahí. 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, y vamos a ver algunos pasajes de la Biblia que nos mencionan más características del conocido rey David. 2 de Samuel capítulo 11, versículo 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? 2 de Samuel capítulo 11, versículos del 1 en adelante. Mira lo que dice la palabra de Dios. Ya lo tenemos todos. 2 de Samuel 11:1 dice: 11:1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero ¿qué dice al final del verso 1? ¿Pero qué cosa? Pero David, ¿qué cosa? Se quedó en su casa, se quedó en Jerusalén. Ah, mi hermano querido, comienza la historia de un rey. El verdadero liderazgo, de acuerdo a muchos autores, hoy día el que está comprobado que tiene sus resultados a corto, mediano y largo plazo, no es aquel liderazgo que dice vayan, sino es aquel liderazgo que dice ¿qué cosa? Vamos. El pueblo quiere ver al líder adelante. David tenía que haber ido a la guerra. David, su responsabilidad era ir frente a la guerra. Pero la historia bíblica nos dice que David ese día tenía mucho sueño y se quedó en casa. Y prefirió mejor mandar al pueblo porque él tenía mucha, ¿qué cosa? Mucha pereza. Es decir, ahora tenemos ese rey que había vencido al gigante, comienza un momento de su vida de relajación donde olvidó cuál es el sentido de responsabilidad y olvidó sus prioridades. Hermano, ¿alguna vez tú has perdido tu sentido de responsabilidad? ¿Has olvidado que tú tienes un compromiso con tu familia, con tu iglesia? ¿Has olvidado que primeramente la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, ¿qué cosa? Os vendrá por añadidura. ¿Lo has perdido de vista? Hermano querido, a veces es natural en el hombre que nos dé, ¿qué cosa? Pereza. Una cosa es que estemos cansados. Una cosa es que estemos cansados. Pero otra cosa es que tengamos indiferencia a lo que estudiábamos el día de ayer.
El rey se volvió irresponsable. No fue a la guerra con sus soldados, rehuyó de sus responsabilidades. Y hermanos, el rehuir de tus responsabilidades siempre va a generar problemas. Por eso es que hay que cumplir lo que tenemos que hacer. Se quedó en su casa. ¿Está bien? Si la historia bíblica nos hubiera dicho que ahí termina, fíjate bien, hubiera estado bien. Pero no es así. Un problema trae otro problema. Es un rey. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es un rey irresponsable. Y ahora tenemos a un rey perezoso. Versículo 2. Y sucede, la pereza no es un pecado tan malo. Después de todo, no me deja cometer los otros 6 pecados capitales. Si uno tiene la pereza. El rey perezoso está en la circunstancia donde el pecado florece más y más. ¿Has escuchado el dicho que dice, mente desocupada, ¿qué cosa? Taller de Satanás. Ay, hermano querido. Ahí en México, yo no sé si ustedes se enteraron, hace un tiempo atrás, la sociedad clasificó a los jóvenes que tenían una peculiaridad. Es más, no son jóvenes, también son adultos. La generación de los ninis. ¿Sí saben qué son esos? La generación de los ninis. Vivimos en la generación de los ninis. Y hay mucha gente que pertenece a esa generación. ¿Y qué son los ninis? Que ni trabajan y ni estudian, ni todo lo contrario. Esos son los, ¿qué cosa? Los ninis. Y entonces por estar en la casa, ¿verdad? Sin estudiar, sin trabajar, nada más la mente está, ¿qué cosa? Está dando vuelta, estás maquinando, estás pensando. Y querido, el no hacer nada trae serias consecuencias. Por eso matar el tiempo, hermano querido, no es una buena opción. Ahora que tus hijos salgan de vacaciones, hermano, tienes que tener una estrategia. Nuestros hijos no puedes concentrarlos a ver 24 horas ininterrumpidas de televisión. Tú no sabes lo que los niños hacen con el tiempo a su disposición. Hermano, es impresionante lo que vemos. La otra vez estaba en casa de una hermana y mientras me atendía me dejaron con los niños ahí. Oye, yo me asusté de lo que ellos estaban viendo. Yo no veo esas cosas. Los canales de niños, yo me acuerdo de los canales que yo veía, ¿verdad? No sé, por mencionar los Thundercats, ¿verdad? Que eran del año de la generación de Parchís y por ahí, ¿verdad? Digo, eso se me hacía violento. Eso nos decían que era violento en nuestra. Oiga, no. Hoy en las caricaturas a las 2 de la tarde, cuando los chamacos salen de la escuela, lo primero que quieren hacer es prender la televisión. Y no ven una caricatura ya de ratones y de gatos, no, ven de muertos literalmente. Estaban viendo una caricatura y los 3 chamaquitos, y no eran grandulones, no, eran chiquitos de 8 o 10 años, eran los niños sentados en la televisión. Y era la temática de la caricatura tenía que ver de cómo unos monos extraños, porque no pueden ser personas, son unos monos extraños, venden unos tickets para una función en un cementerio y salen unos muertos y entonces a todos a cortar cabezas ensangrentados. Dios mío, dije, esto es lo que ven esto. Y luego los hermanos, ay pastor, yo no sé por qué es tan violento. Imagina, no lo puedo creer. A las 11, 12 de la noche las caricaturas, esas son caricaturas de adultos, pero, ay, déjalo, ya prende la televisión, ya que no esté dando lata, y le prendes la televisión para que el chamaco no esté dando guerra. Y resulta que la televisión está educando a estas generaciones. Querido, mente, y eso sin contar, sin hablar de la computadora, sin hablar de los juegos de video, sin hablar de todo lo que tiene que ver el ocio. Y trae como consecuencia una mente perturbada que posteriormente no te da, la mente no te da para razonar, para pensar, para ir a la escuela, sacar buenas notas. No. Tu mente está enfocada en tanto estímulo que va generando en tu cabeza. Bueno, por eso dije,
sí, es nada más un ejemplo, sin mencionar los celulares, sin mencionar los juegos de video, sin mencionar tantas cosas que hay en este mundo. Pero querido, eso es lo que hacen los niños, los jóvenes. Por eso es importante que nosotros como padres tengamos estrategias. Mi hija salió hoy de vacaciones, ya salió de vacaciones en las escuelas privadas, ya les dieron las vacaciones. Ella ya estaba dispuesta, ya en pijamas todo el día. Ah, no, señor, tráete el libro de matemáticas. ¿Qué? ¿El libro de matemáticas? Sí, señor, usted me va a hacer 2 lecciones diarias. Papá, pero ya salí de vacaciones. A mí no me interesa, usted va a hacer 2 clases y ya tiene su horario de lo que va a hacer. Y hoy me los llevé a la biblioteca y ahí se van a la biblioteca a busquen libros a ver qué van a hacer, pero no los quiero ver televisión. Televisión tienen 1 hora al día y yo les voy a escoger el programa, nada más. Y si acaso 1 hora en la tarde, pero eso lo va a escoger su mamá. Y hermano, es que no podemos dejarle rienda suelta a los chamacos sin hacer nada. Pero David no quiso hacer nada. Y por estar en el ocio, mira nada más. Entonces, mira lo que dice el versículo 2. Sucedió un día, al caer la tarde, ¿me está siguiendo? Al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre todo el terrado de la casa real y vio desde el terrado, ¿qué cosa? A una mujer que se estaba bañando, dice la Biblia. Y él, ¿la cual era qué cosa? Muy, muy hermosa. Ay, hermano querido, David pasó de un rey irresponsable a un rey perezoso y ahora la historia de David se convierte y da un giro. Contrae un hábito que, hermanos queridos, una iglesia saludable debe desechar. A David le empieza a encantar el chisme. Ustedes no saben qué es el chisme, me imagino. Yo creo que aquí estamos hablando con gente sincera, honesta, que no le gusta hablar de los demás ni le interesa la vida de los demás. ¿Verdad que sí? Aquí no hay nada, ¿verdad? Aquí no hablamos de los demás. Somos vegetarianos. Aquí no nos gusta la carne, ni humana nos gusta. Hermano, imagínate David, se está bañando, ay, se está estirando y de repente mira al terrado. Ah, caray, y ahí está. Y fijó su mirada. A ver, ¿qué está por aquí? Oye, y empieza a observar. Y se le quedó mirando. Oye, hasta se le fue el sueño. Se pensó que estaba soñando. Se limpió los ojos. A ver, ¿qué estamos viendo? Oye, era una mujer que se estaba bañando. ¿Por qué el chisme? Porque comenzó a meterse en la vida de los demás. ¿Qué cosa? Es un chisme. Si usted se involucra o si a usted le interesa la vida ajena, usted está viviendo en un chisme. Ah, pastor, es que yo no soy chismoso ni chismoso, soy comunicativo, ¿verdad? Decimos, naranjas, usted es chismoso, a usted le gusta el chisme. Hermano, David, cuando miró a la mujer, el problema no era mirar si era hermosa, no, igual hubiera visto, ay, llámale a su esposo que se le está, mira, que vaya y que le echen una toalla a esa mujer, pobrecita, le va a dar un aire, hubiera dado la orden, ¿verdad? Era el rey. Pero el problema no es ver, el problema es ¿qué cosa? Que no se le quitó los ojos de encima. Y dice la Biblia, la Biblia menciona que la observó y qué tanto tuvo que ver para darse cuenta que era bella. Mirar no es el problema. El problema es que no le quiso quitar los ojos de encima. En lugar de apartarse de la tentación, haz de cuenta que parecía que el David tenía un escáner de arriba abajo. Revisó de arriba para abajo. Y querido, la historia del rey David comenzó ahí a dar un giro tremendo. Pregunta por ella. Mira lo que dice el versículo 3. Envió a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Elías el Eteo. Y envió David a sus mensajeros y la tomó. Es decir,
preguntó por ella. El pecado entonces comienza una progresión. La observó, la codició, pero no solamente eso, indagó por la mujer y ahora hace lo descarado. Le hacen saber, Señor, pero ¿está casada? ¿Está casada? ¿Cómo creen? Pues debe necesitar apoyo psicológico. Y le hizo saber, y aún así comienza un proceso de deshonestidad. Y aunque sabe que está haciendo lo incorrecto, David no puede parar. Y entonces la historia del rey David ahora comienza otra escena. No solamente pregunta por ella, la manda a traer, la toma para sí, duerme con ella, miente a su propia gente de confianza y de pronto descubre que es desleal cuando él nunca lo hubiera pensado. Querido, David es un personaje que sabe perfectamente quién era. Él sabe perfectamente para qué lo colocó Dios en esa responsabilidad. David sabía perfectamente que en sus manos estaba la vida de no solamente de su persona, sino la dirección de una nación. Por lo tanto, su responsabilidad tenía que ser grande, tenía que ser celosa, tenía que ser cuidadosa. No podía darse el lujo de un descuido. Y hermano querido, podemos hablar de David, pero eso mismo ocurre a nosotros, porque la Biblia dice que vosotros somos un pueblo escogido, una nación santa, somos un grupo de sacerdotes que gobernamos nuestros hogares y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque nuestras decisiones determinarán el futuro, no de una nación, sino de nuestra familia. Por eso es que David es un hombre al cual debemos de pensar. ¿Cómo es que el pecado fue progresando a tal punto que jamás se hubiera imaginado caer en el fondo donde David cayó? Y queridos, David no solamente duerme con ella, la toma para sí, sino el pecado llega al colmo. Se da cuenta que esta mujercita es esposa de un tal Urías. Y ese Urías no es nada menos y nada más que un personaje leal a David. Y entonces, para que las cosas se arreglen, David toma una decisión. Manda al jefe del ejército y le dice: Señor, te quiero pedir un favor. ¿Qué? Mándame a Urías al frente. ¿Cómo vas a mandar a Urías al frente? Si mandamos a Urías al frente, Urías se va a morir. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo. No, pero Urías tiene que quedarse al final. A Urías lo necesitamos. Señor, no hay otro como Urías. Y con todo y ello, David, abusando de su autoridad, mandó a Urías al frente de la batalla, sabiendo que podía morir y corriendo los riesgos. Y tú conoces la historia bíblica. Mira lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 18 en adelante. Entonces, versículo 17, 15 en adelante, dice: y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. ¿Y murió quién? David. Urías el Eteo. No solamente se convierte en irresponsable, flojo, chismoso, adúltero, fornicario, ahora es un asesino. Y peor aún, cínico. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice el versículo 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, mira lo que dice,
envió David y la trajo a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz uno. Es decir, pobre viudita, necesita quien la consuele. Y mandó traer a la mujer para hacerle compañía. Pobrecito hombre. Hermano querido, lo interesante es que la Biblia llama a David como un varón conforme al corazón de Dios. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en México, un día me tocó coordinar una actividad social para los menores de mi iglesia. Llevamos más de 200 jovencitos de entre 10 y 15 años a un lugar, a un balneario, donde hay de esos toboganes. ¿Sí conocen los toboganes? Es albercas y donde hay unas resbaladillas así grandes. Hermano, yo nunca me había subido. Yo cuidaba mi integridad. Y un día los chamacos me empezaron a fastidiar y me dijeron: pastor, ¿a qué no se sube? ¿A qué no me subo? Ándele, súbase. No, ¿a qué no me subo? Ándele, suba. Mi esposa me decía: no te subas, Samuel Castro, que no va a haber quién te rescate ahí. No me voy a subir, no me voy a subir. No me voy a subir, no voy a subir. Pastor, ¿a qué no se sube? Tiene miedo. No, que no tengo miedo. Sí, tiene miedo. No tengo miedo. Sí, tiene miedo. Pues no tengo miedo. Y entonces agarré y me empecé a trepar. Nada más les empecé a demostrar que no tenía miedo de subirme a las escaleras. Pero cuando me empecé a subir las escaleras, los chamacos se fueron atrás de mí, así que ya no había manera de cómo poderme bajar. Así que comencé a subirme, y cuando llegué ahí arriba, yo miraba hasta abajo y todos los chamacos empezaron a juntar: pastor, tírese. No, que me da miedo. Pero todos los chamaquitos estaban en la escalera esperando a que yo me tirara, y yo no podía bajar. Si yo me bajaba, brincaba a todos. Así que yo desde ahí les dije: no, señor, yo no me voy a trepar nada, ya tírese, ándele, 1, 2, 3, no se quiere tirar. Todos me empezaron a echar bulla. Así que dije: bueno, pues aquí no hay más. Señor, en tus manos me encomiendo. Así que me senté, y todavía un chamaquito me dijo: pastor, si levanta los pies se va más despacito. De veras, sí. Y yo levanté mis pies, y entonces a la cuenta de 3 me aventaron: 1, 2, 3, y tiré los pies. Oiga, hermano, esa cosa agarra una velocidad que yo con las uñas de las manos y las uñas de los pies quería frenar, pero no había manera. Eso desde allá arriba comenzó. Salí volando que el agua se me metió por todos lados. El traje de baño de milagro se sostuvo en su lugar. Pero fui a dar hasta el fondo del agua, di quién sabe cuántas vueltas, y todos se rieron de mí como caí. Pero querido, yo te digo una cosa: el pecado es un tobogán. Cuando comienzas y te dejas caer, no hay nada, óyelo bien, nada que lo detenga. David comenzó, todo este problemón surgió nada más por no irse a chambear, nada más por eso. Si él esa mañana se hubiera ido a la guerra, no se hubiera escrito esta historia, pero también hubiéramos tenido oportunidad de ver cómo Dios tiene misericordia del ser humano, cómo Dios puede restaurar al ser humano, de qué manera el Señor tiene formas para restaurar al ser humano y no dejarlo en ese pantano de tinieblas, porque David entendía que lo que estaba haciendo lo justificaba. Y él creía que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, en una mente entenebrecida, en una mente confundida, en una mente tomada por el enemigo, mi hermano querido, no hay oportunidad de razonar, de pensar, de decidir. Si el enemigo te toma, eres capaz de cometer cualquier tarugada perdón por la palabra a los que no están viendo. Pero la verdad, hermano querido, es que hoy nosotros no podemos dejarnos guiar por nuestros instintos cuando estos están posesionados por el diablo. He conocido familias destruidas por decisiones de un hombre. Hace poquito conocí la historia de un caballero, lo conocí con sus 3 hijos. Su hermanita me dijo: pastor, qué bueno que oró por él. Su mujer lo acaba de dejar. ¿Qué? ¿Cómo? Pero si era una familia linda. Sí, eran una familia linda. Yo los conocía desde hace tiempo, pero su mujer tomó la decisión, se fue con otro hombre, y quién sabe dónde vivirá. Él se quedó con sus 3 hijos, así en escalerita, 12, 10 y 5 años.
¿Cuándo surgió ese? ¿Quién se va a imaginar que cuando tú estás casándote, cuando tú te estás uniendo con una persona, una desgracia de estas te puede ocurrir? Pero querido, esto ocurre porque nosotros como personas no tomamos atención que la vida, hermano querido, no es vida si no estás tomado de la mano de Jesucristo. Conste, yo no te estoy diciendo una vida religiosa. Una vida religiosa es otra cosa. Yo te estoy diciendo una vida cristiana, una vida tomada de la mano de Jesús, una vida consagrada al Señor, una vida donde tú puedas aprender a leer este ejemplar de la palabra de Dios y puedas saber cómo es que Dios quiere influir en tu vida y cómo Dios quiere que tú seas feliz en toda la extensión de la palabra. David pudo haber evitado todo este relajito si él se hubiera consagrado al Señor. Hermano, David se registra en la Biblia como un varón conforme al corazón de Dios. No porque fue llamado, sino porque David fue capaz de reconocer su falta, su error, su pecado y suplicó por una renovación. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don de Dios para que espera concederle. De nada es privada el alma que siente necesidad. Queridos, yo ya les conté la historia del tobogán. Dios nunca deja las cosas así. Por eso envió al profeta y le puso una zarandeada al pobre David, que ahí te cuento. Capítulo 12 de 2 de Samuel, ahí tú lo puedes ver. Y ahí con calma vas a ver la amonestación que le da. La consecuencia, ese hijo que tiene Betsabé va a morir. ¿Qué? ¿Va a morir? Sí. Porque tú hiciste algo injusto, algo indebido. Tu pecado te alcanzará. Querido, Dios tiene misericordia. Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. No podemos nosotros dejarnos llevar por nuestros instintos, porque nuestra naturaleza es malvada. Necesitamos renacer, necesitamos vivir. Y para cumplir esta obra, Dios necesita que tú nazcas de nuevo. Vamos al Salmo 51, al texto que leímos al principio, y con esto vamos a terminar. Salmo 51. Este es el salmo que algunos piensan, han concluido que fue un salmo que escribió David en un momento crucial de su vida, especialmente pidiendo perdón por su pecado. Salmo 51. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tenemos? A partir del verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame, versículo 7, con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego dice el verso 10. Crea en mí, oh Dios, ¿qué cosa? Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero fíjate lo que dice el versículo 13.
¿Para qué es necesaria una purificación? ¿Para qué es necesario un cambio? Dice el versículo 13. Entonces, enseñaré ¿a qué quiénes? A los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Pregunto, ¿para qué necesita un cambio? ¿Para qué Dios necesita hacer una transformación de corazón? Hermano querido, te digo una cosa, no vamos a poder cumplir con nuestra misión si el Señor no transforma nuestros corazones. Y de eso, hermano querido, yo soy el primero. No podemos pensar que estamos limpios y que estamos libres si Jesucristo no está con nosotros. Tú y yo debemos entender todos los días que hay una misión que tenemos que cumplir. Alfredo, por favor, ponme el video. Hay un material que quiero mostrar. Posiblemente alguno de ustedes en algún momento de su vida se ha sentido fracasado, se ha sentido triste, se ha sentido frustrado. Pero querido, toma en cuenta que por más que en la carrera de la vida tú hayas caído, te hayas tropezado, hayas fracasado aparentemente, hay un Padre maravilloso que te va a levantar y te va a sustentar, porque Él desea que tú concluyas no solamente la carrera, sino que seas un vencedor. Dios es así. ¿Cuántas veces te has caído, querido? ¿Cuántas veces te has resbalado en esta vida? ¿Has fallado en alguna ocasión? Hermano, aquí no se trata de si caíste o no caíste. Aquí se trata de cuántas veces tú eres capaz de levantarte. No importa tu pasado, Dios siempre tiene una nueva oportunidad que darte, siempre y cuando tú lo aceptes en tu corazón. He conocido personas que se han levantado de la vil miseria. He conocido personas que se han levantado y han sido transformadas de tal forma que hoy son instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y Dios para eso quiere transformarte, para que tú seas un medio de bendición. Hay muchos que tienen que aprender de su palabra. Y la mejor manera es viendo cómo Dios lo hizo en ti. Hay un muchacho en Hood River que se llama Miguel. Él es anciano de iglesia. Yo lo conocí cuando estaba convaleciente. Miguelito hoy es un muchacho que él te puede ganar 20 almas en un año. Y a todo mundo le habla del Evangelio y del amor de Dios. Pero si tú lo hubieras conocido antes, le decían el malborito, le gustaba el rodeo, la pachanga, le gustaba el rodeo, le gustaba la borrachera. Perdió a su familia por drogadicto, pero el Evangelio lo atrapó. Y hoy tiene una familia preciosa, dedicado a su hogar, emprendedor, y lo ha transformado de tal manera que Dios lo ha bendecido grandemente. Eso quiere hacer con todos nosotros. ¿Para qué Dios va a purificarte? Para predicar el Evangelio. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Yo te pregunto, ¿te gustaría pedírselo al Señor? ¿Te gustaría decirle, Señor, yo quiero que tú obres en mí un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de mí? ¿Quieres ponerte de pie conmigo? Yo quiero orar por ti. ¿Habrá alguien en especial que quisiera que oráramos por su persona, por su vida, que necesite que el Señor haga algo en especial en nosotros, en usted? ¿Quieres venir aquí al frente? Yo voy a orar por ti. Esta es una linda oportunidad para consagrarnos. Revive, ese es nuestro eslogan. Y si el Señor obra en nosotros, hermanos queridos, tenemos excelentes y grandes noticias. Yo creo que Dios, en su misericordia, quiere enseñarnos cómo. Y si tú estás dispuesto, Él va a ser lindo. Alabamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Señor, en esta noche hemos entendido. Este es el momento de revivir.
Este es el momento, Señor, que estábamos esperando para hacer un alto en nuestra vida y reflexionar sobre nuestra condición espiritual. Posiblemente, Señor, no nos habíamos dado cuenta y hay situaciones, Señor, que nos están alcanzando. Hay problemas, Señor, que estamos viviendo, o es posible que tú quieras librarnos de algo. Pero necesitamos, Señor, hoy más que nunca, estar en condiciones de escuchar tu santísima voz. Por favor, Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu inunde nuestro ser, que nos permita, Señor, experimentar tu gloriosa presencia y nos permita tomar buenas y lindas decisiones. Necesitamos ser restaurados. Como iglesia, Señor, tenemos una misión que cumplir, pero no podemos hacer si antes tú no haces algo en nosotros pronto. Por favor, Señor, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Obra en nosotros de manera que podamos ofrecerte nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable ante ti. Perdona nuestros pecados y danos el poder del cielo para ser vencedores para gloria tuya. Gracias por ser nuestro Dios, quédate con nosotros en el convivio que tenemos a continuación también. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.